Hola amigos, quizá alguno lo recordéis, porque se emitió a través de la televisión una noche entera con los operarios de la compañía TEPCO, con caras muy serias, entre informando y ocultando la situación real que se estaba produciendo cerca de la central de Fukushima. Ha pasado muchísimo tiempo, casi 15 años, y el devenir de la actualidad hace que casi olvidemos. Aquello fue un desastre de primer nivel, comparable, según algunos, a Chernóbil, y pudo ser mucho peor. Pero lo que nos interesó en este dossier Milenio, especialmente, fue acercarnos a todos los misterios, a todo lo que pasaba en la ciudad fantasma. Japón es un lugar donde el sintoísmo está presente. Es su más vieja religión. Significa que no solo los seres humanos tenemos alma, sino que en el fondo toda la naturaleza es una especie de entidad, de organismo interconectado, y que cualquier cosa, cualquier animal, cualquier planta, cualquier objeto incluso que para nosotros es inanimado, como esta misma estantería, no deja de tener cierto sentimiento, cierta percepción, cierta alma. Bien, pudimos conectar con personas que conocían muy bien lo que estaba pasando en la zona prohibida de Fukushima. Y en esa zona prohibida hubo muerte, hubo riadas, hubo desolación, hubo creencia, hubo fe, y ahora parece, algunos dicen, que sigue habiendo presencias. Eran argumentos más que suficientes para en su día dedicarle este programa y para ahora dedicarle este maravilloso dossier Milenio. Que lo disfrutéis o que os estremezcáis. Tenía apenas 3 años, pero a veces hablaba como alguien mayor. Siempre decía cosas como: te voy a cuidar, ¿vale, mamá? Kouchan te va a proteger. Siempre estaba así, con su forma de hablar. Aún de bebé decía: siempre, siempre, Kouchan siempre estará aquí. Y por supuesto, él así lo pensaba. Le gustaba mucho el chocolate. Siempre tenía alguna chocolatina encima. Cuando lo encontraron, un mes después de todo aquello, su boca aún tenía manchas de chocolate alrededor de la boca, como si hubiese estado comiendo con las manos. Y 33 minutos, bienvenidos amigos a Milenio 3 en la cadena SER. El 11 de marzo del 2011, un tsunami violentísimo provocado por un seísmo que llegó a 9.0 en la costa del Japón dejó un desastre sin precedentes en la zona cercana a la central nuclear de la prefectura de Fukushima. Y todos nos hemos quedado con este nombre, ¿verdad? Fukushima, que es un poco el Chernóbil moderno. La sensación de la posibilidad del desastre que parecía vencido o arcaico y que sin embargo en plena época de internet y de lo digital vuelve a rezumar, vuelve a gritar como la boca de una bestia. El tsunami nos dejó imágenes inolvidables, lenguas negras de aguas profundas abisales que salían en una ola gigante llevándose todo, dejando pueblos fantasma, dejando áreas enormes sin vida. Sabemos que hubo una triple fusión del núcleo, que hubo escapes radiactivos. Esta misma semana, los periódicos japoneses e internacionales hablaban de una fuga nueva de agua radiactiva de esa central ya estigmatizada por su nombre, Fukushima. Ha pasado el tiempo, ya casi nadie recuerda cómo fue exactamente las 2:46 hora local. Una ola gigantesca. Un error en los cerebros electrónicos regidores de la seguridad
de la central nuclear y el desastre. Pero un desastre que se extiende a un área amplísima. Fukushima es solo una pata o el pico de ese iceberg. Kucha era un niño de 3 años, del que ya casi nadie se acuerda, excepto su familia. Fue encontrado un mes después del tsunami, con manchas de chocolate alrededor de la boca, como si durante un tiempo hubiera estado refugiado en mitad de aquel abismo de vigas, coches, casas, trozos de maderas, ríos imposibles e infinitos. Las voces de Fukushima nos traen otra historia. Ahora una investigación, 4 años después, ha sondeado y rastrillado pacientemente la memoria, el alarido, el recuerdo y el dolor de aquella gente. Esa gente que en este mundo tan rápido y que tanto nos absorbe, olvidamos de inmediato. Algunos investigadores, a nivel antropológico, se han encontrado con algo asombroso, algo que teníamos que contaros en Milenio 3. El 20% de las personas que tienen difuntos en Fukushima, incluso desaparecidos, han tenido experiencias extrañas, experiencias que podemos calificar de fantasmas, los fantasmas de Fukushima. Diego Marañón ha seguido pacientemente toda esta investigación, ha hablado con los implicados. Diego, buenas noches, amigo. Hola, Iker, buenas noches, ¿qué tal? Un niño de 3 años que le gustaba mucho el chocolate y que estuvo un mes desaparecido bajo el fango de Fukushima. Así es, hemos escuchado al empezar el programa el testimonio, el recuerdo de su madre, de Yuri Endo, una mujer de 39 años que hoy sigue viviendo en Ishinomaki, en la prefectura de Miyagi, y es una madre, Iker, sigue siéndolo a pesar de que, como decía, su hijo Kousei, al que familiarmente llamaban en casa Kou-chan, de 3 años, murió en la tragedia. Su madre todavía hoy se pone de vez en cuando los vídeos de distintas competiciones deportivas en las que su hijo participaba en el colegio, actuaciones infantiles en las que él se disfrazaba de personajes muy populares en Japón. Era un niño enérgico, era un niño al que le gustaba mucho bailar, cantar, era un niño que desprendía felicidad. Y esa madre contaba que cuando ella desea fervientemente volver a recordarle, volver incluso a oler el aroma que tenía su hijo, se acerca, toca el uniforme del colegio, que todavía sigue en su percha, en su habitación, y recuerda por qué le pusieron ese nombre, Kou-chan. Como te digo, Kou-chan era el nombre que ellos le daban en casa. Él, en realidad, se llamaba Kousei. Kou significa calma y Sei significa vida. Este niño, Diego, sería el ejemplo gráfico, rotundo, si nos ponemos ahora tú y yo a hablar de los datos de Fukushima, posiblemente el público, nuestro querido público, diga, bueno, más datos, más números. Cuando uno saca la vida de un niño de 3 años ya no son números, ya de repente toma conciencia de lo que es el desastre, la aleatoriedad de la vida, lo increíble de esta, sus misterios insondables. Pero ¿por qué este niño está en un estudio sobre fantasmas? Bueno, es un estudio que, como veremos un poquito más adelante, está realizando un periodista japonés que se llama Shuji Okuno. Él ha comenzado un trabajo, como decías, de rastreo, de búsqueda paciente de testimonios en busca de los supervivientes del tsunami que han tenido estas experiencias de reencuentros con sus seres fallecidos. Y Kousei es el protagonista de esta historia porque el día del desastre este niño iba a la escuela infantil como iba todos los días, y cuando su madre corrió a por él, cuando sonaban todas las alarmas del tsunami que se acercaba, Kousei ya no estaba allí. Su paradero era desconocido. Las labores de búsqueda en la zona fueron exhaustivas y efectivamente un mes después el cuerpo sin vida de este niño se encontró bajo los escombros del desastre. 3 meses después de ese momento, Iker, cuando su madre atravesaba ya evidentemente un periodo de luto, de depresión absoluta por la pérdida de este niño, ocurrió algo bastante especial. Una noche, delante de su madre, Kousei simplemente se materializó y ella lo contaba así. Estaba sonriendo. Allí estaba, enseñándome los dientes y diciendo entre risas, mira, mira, mamá, como diciéndome que debía sonreír igual. Yo le dije, por fin consigo verte, Kou-chan.
Pero él no respondió nada. No oí voz ninguna. Solo sonreía. Pensé, por fin puedo abrazarte, y hasta intenté hacerlo yendo hacia él, pero era como transparente. No pude tocar a Kou-chan, ni tampoco pude quedármelo conmigo. Áreas extensas de una zona del Japón azotada habitualmente por la fuerza de la tierra, de los seísmos, por el roce de las placas, por todo ese mundo turbulento que hace que el mar se vuelva algo casi diabólico, han quedado sin nadie. Hacía falta un periodista valiente para ir trenzando las historias, para darse cuenta de las similitudes, para hacer un estudio que demuestra que hay algo más que simple nostalgia, simple pena, casi la materialización de un egregor por la propia pena, podemos estar imaginándolo, pero ¿habrá algo más? ¿Cómo termina la historia de este niño, Diego? Bueno, lo interesante es que Okuno se interesó por estas historias cuando escuchó a los médicos, a los psicólogos de una determinada ciudad comentar, ¿no?, estas estadísticas. Y comentaban también, es curioso, Iker, que estas apariciones, como la de Kousei, provocaban en quienes eran testigos de ellas no miedo, no estaban preocupados, no sentían ningún escalofrío, sentían, por el contrario, una extraña tranquilidad, como si esa aparición les provocase un alivio y así pudiesen superar pues la profunda depresión en la que en muchos casos estaban inmersos. Este es también el caso de esta madre que al encontrarse con su hijo en esa noche pudo también salir adelante. Esto es lo que ella sacó como conclusión de la aparición de su hijo. Quiso hacer que sonriese como antes. Entendí que me decía, sonríe, sonríe. Como si dijera, mamá ya no sonríe. No sonríe porque Kou-chan no está. Es como que él se encontró conmigo para hacerme feliz y decirme que quiere que vuelva a sonreír. Comprendí que era eso. Creo que quería ver la cara sonriente de su mamá. De algún modo, desde el desastre, supongo que no he podido sonreír demasiado. Una y 42 minutos es la fuerza de la radio y la fuerza de las emociones. Muchas emociones esta noche seguro, que tienen la capacidad de aferrarse de un modo especial al alma de los hombres y las mujeres. Los datos pasan, la memorización se olvida, las cuestiones más o menos intelectuales pueden en un momento dado no significar nada, pero es muy difícil que alguien se olvide cuando vuelve a mencionar a alguien la palabra Fukushima. A partir de ahora, si es oyente de Milenio 3, estoy seguro que por analogía, por asociación, por misterios del cerebro, cuando cualquiera de los oyentes que ahora conectan con nosotros en todo el mundo escuche Fukushima, alguien hablar de la central de Fukushima, la última noticia de esta semana, en ellos habrá otra puerta en su cerebro y en su alma. Todos recordarán lo importante que fue ese drama, porque visualizarán a Kou-chan, el niño de 3 años que comía chocolate y que apareció un mes después, muy lejos de su escuela, muy lejos de su casa. Esto es lo que tiene la emoción, que ejemplifica perfectamente lo que es el enigma de la vida y de la muerte, que se juntan en esta historia en Fukushima. Japón, precisamente, y hoy será protagonista, al principio y al final de esta emisión, tiene un concepto muy particular de lo que es el misterio, de lo que son las ánimas, de la pervivencia, del círculo eterno del alma que vuelve una y otra vez, de la posibilidad de que hasta los objetos tengan vida, de la fuerza de los arquetipos, de la fuerza de los símbolos universales. En eso los japoneses, como en muchas cosas, han sido grandes maestros milenarios. Lo digo 1000 veces, ¿por qué sus películas tienen ese algo? Muchas veces, porque al margen de presupuestos, que es lo de menos, al margen de estrellas y hermosas y hermosos figurantes de Hollywood, que es lo de menos, el director que está haciendo eso, los protagonistas quizá, están creyendo profundamente en lo que hacen. Ellos creen en lo que hacen. Ahí está la sutil diferencia. En el pueblo de la tecnología máxima, la conexión con lo ancestral.
Qué curioso bucle. Vamos a bucear en él con Fermín Agustí, con Guillermo León y Diego Marañón, por supuesto, aparte de este reportaje, con toda la información ya en navedelmisterio.com, en ikerjiménez.com, en todas nuestras webs. Y, por supuesto, ahora daremos las direcciones de contacto en las redes sociales. Yerey Martínez con estas músicas maravillosas. Clara Tauces, buenas noches. Muy buenas noches, Iker. Javier Pérez Campos, buenas noches. Buenas noches. Hoy damos descanso merecido a Santiago Camacho. Carmen, buenas noches. Buenas madrugadas, Iker. Abrimos vías de contacto ya, porque el tema, la investigación que está ocurriendo ahora mismo en Fukushima y de la que nadie ha hablado aquí en nuestro país, es asombrosa. Claro que sí, ya están mandando mensajes en las diversas redes sociales a través de Twitter, de Facebook y del Google+. Nos tienen que buscar en Nave del Misterio y si nos quieren enviar un mail, milenio3 con número @cadenaser.com. ¿Recordáis las imágenes de aquellas olas impresionantes que parecía una vez más una película, no? Totalmente. Todos los grandes acontecimientos se nos quedan enhebrados en la mente como una película. O sea, no sabemos si cuando ponemos la televisión medio absortos por la fuerza de lo que estamos viendo en la pantalla, creemos como en el 11S que lo que está pasando es una ficción. Solo lo concebimos en lo ficcionado. De repente los barcos, los coches se juntan, la gente se agarra a las ventanas, escuelas enteras a la deriva, pueblos que han desaparecido, lugares que fueron llenos de vida y que solo son esqueletos en el barro. Pero ¿cómo sonaba todo eso? El sonido tiene una fuerza peculiar, el sonido alcanza remotas moradas del alma, eso lo sabemos todos. Hemos hecho la prueba de nuevo. Hay un sonido grabado de cuando llega la ola a Fukushima y cuando suena la alarma. No digamos nada más. Las alarmas sonaron demasiado tarde. El seísmo más poderoso de todos los tiempos, junto a uno que rompió todos los parámetros en los desiertos de Chile, 9,6 en la escala Richter, este también 9,0, superaron la escala establecida. La Tierra tembló y se pensó incluso en un cataclismo de orden global, que afectaría a todo el planeta. Hay estudiosos que creen que afectó a todo el planeta. Esta misma semana, repito, cerca del 4º aniversario del tema Fukushima, ha habido una nueva fuga porque el problema de Fukushima no se ha resuelto. Pero no vamos a hablar de la central nuclear, pero curiosamente a la sombra de esa tecnología, a la sombra del ingenio humano, a la sombra de la gloria del ser humano controlando las fuerzas energéticas, existe lo otro. Y lo otro se manifiesta. Diego, ese hombre es un héroe que ha hecho lo que hicieron otros en otros desastres naturales. Sondear la vida y la muerte que ha quedado quebrada para siempre. Sondear en la memoria y darse cuenta de que de pronto las personas empiezan a hablar de algo. Y si es un mito, ningún mito tan poderoso como el del fantasma. Hay dos mitos poderosísimos. El fantasma que regresa, ni toda la ciencia, ni toda la conciencia, ni todo nuestro saber ha logrado desterrar esa falsedad aparente y lógica, y el mito de la visita de un extranjero de otro mundo, o de los cielos, o un dios. Son dos mitos o verdades que permanecen pese a todo. Se ha comprobado en Fukushima 2011, un territorio acostumbrado a la alta tecnología, y de pronto se indaga. ¿Y qué se encuentra los investigadores, Diego? Pues lo que se encuentran son decenas e incluso se habla de centenares de testimonios. Además, han sido investigaciones que han sido muy bien recibidas en general por el público. Apenas ha habido crítica entre la población, quizá porque, bueno, como todos sabemos o intuimos, los japoneses no están tan cerrados, no como los occidentales, a estos fenómenos. Existen bastantes menos prejuicios y a todo eso ayuda, evidentemente, que la intención de este periodista, de Shuji Okuno, es que simplemente se puedan compartir estas experiencias de forma bastante más abierta, que no sean un tabú, Iker, o algo que haya que esconder. Porque de hecho esto es algo que el propio periodista, que Shuji Okuno, deja muy claro siempre que puede, y es que él no juzga, él no está diciendo que estos fantasmas existan
o no existan. Él simplemente expone las experiencias, los testimonios, y son testimonios, Iker, que han llegado incluso a la televisión japonesa. La NHK emitió en su día un especial que se llamaba Reencuentros con los fallecidos, y en él se contaban algunas historias de miembros de diferentes familias afectadas que decían y aseguraban, evidentemente, esto que estamos comentando, haber visto el espíritu de sus parientes. Pero es que además lo bueno de este trabajo monumental es que ha ido estableciendo paralelismos, analogías que luego comentaremos, que es lo interesante. Los casos espurios, los casos recogidos, bueno, pueden ser emocionantes, pueden darnos cuenta del monomito, la presencia del monomito universal, de los arquetipos compartidos por toda la humanidad por algún motivo que tampoco conocemos, pero que comparten todos los pueblos y todos los tiempos. Por tanto, el que vuelve con la mortaja, en este caso con el kimono, es un ejemplo más de una universalidad, de un algo que irradia todo el género humano, que para ese mito no hay razas ni hay distinciones, que ha estado siempre tocándonos en la espalda y diciendo aquí estamos. Pero sin embargo, cuando se examina con un casi sentido científico esos testimonios y se empiezan a hacer paralelismos, nos encontramos cosas muy interesantes. Tú has hablado con especialistas españoles que saben muy bien de este trabajo, del impacto que están teniendo y de los últimos datos, ¿no? Sí, yo he hablado con Andrés Pérez Riobó, que es un historiador. Él nació en Vigo en 1980, pero desde hace años, y por eso hemos hablado con él, vive en Kioto con su mujer Chiyo Chida. Ambos son autores de una guía que se llama Yokai, Monstruos y Fantasmas en Japón, publicada por Satori, y lo que nos contaba Andrés Pérez Riobó, que ha ejercido de una especie de corresponsal en Japón para Milenio 3, es que una de las cosas más curiosas que ha descubierto Okuno durante sus investigaciones es el carácter positivo o ampliamente positivo de todos estos encuentros. De hecho, él dice que incluso si fueran trucos de la mente, imaginaciones, aún habría que encontrar una única historia negativa en todas estas investigaciones. Andrés nos contaba así quién es Shuji Okuno. Los testimonios que él ha recogido no es que se aparezcan continuamente fantasmas o, bueno, los espíritus, si no se le aparecieron, pues una vez en un momento determinado, unos segundos. Pero gracias a esa aparición, a ese contacto con sus seres queridos fallecidos, pues parece ser que, según los testimonios que él ha recogido, eso le ha dado fuerza a esta gente para seguir viviendo, ¿no? Gente que estaba con depresiones muy profundas, gente que había perdido a sus hijos, a sus padres, gente que se quería suicidar, y desde el día que se encontraron con el alma pues de sus hijos o maridos, esposas, etcétera, esto como que les dio fuerza para vivir. Bueno, son experiencias positivas. Él, ha recogido decenas o cientos de testimonios y no ha encontrado todavía ninguna experiencia negativa de algún fantasma que haya venido, que quiera venganza o que grite a los familiares o que se porte mal. No, son todas experiencias positivas y que ayudan a la gente. Primer dato que no deja de ser interesante. Todas las experiencias que se están recogiendo en Fukushima son positivas. No hay, curiosamente, la sensación del fantasma, luego comentaremos, vengativo del Japón, que es muy clásico, ¿no? El fantasma que viene a rendirse una cuenta, que viene a vengar, que viene por alguna misión que ha quedado inacabada. En este caso, repito, del 2011 al 2014, un estudio en pleno siglo XXI, y resulta que lo que ve la gente es lo mismo que veían seguramente sus tatarabuelos y los tatarabuelos de los tatarabuelos. Se conecta con algo que está ahí presente. ¿Se puede explicar solo con el cerebro humano y con las emociones humanas? Hay otro dato que me parece muy para el debate. Aparte de los casos positivos, hay casi una cifra, ¿no? Un número, un porcentaje. Sí, bueno, hay que pensar que estamos hablando de un desastre, Iker, que costó la vida a más de 20.000 personas, que todavía faltan por aparecer más de 2.600 cuerpos, y si tenemos en cuenta esta cifra tan monumental de desgracia, es muy relevante la estadística que presenta el estudio de Shuji Okuno. Andrés Pérez Riobó también nos hablaba de eso. Según algún psicólogo de la zona que trabaja con familiares de las víctimas del tsunami, entre los pacientes el 20% de los pacientes pues han tenido este tipo de experiencias, que desapareció el hijo o la esposa
y le dijo, por ejemplo, todo va bien, papá, no te preocupes, estamos bien. Con solo una vez, pues ya el padre pues pudo, bueno, le dieron ganas de vivir de nuevo, ¿no? Voy a vivir porque mis hijos me están viendo y voy a hacerlo lo mejor que pueda aquí. Sí, decenas, centenares de casos. Voy a vivir porque mis hijos me están viendo. Es curiosísimo, ¿eh? No lo había escuchado muchas veces. La sensación de alguien que quiere poner fin a su vida porque el desastre se ha cebado con su familia especialmente. Hay que imaginarlo, ¿no? Alguien que de repente, como hubo casos, lo había perdido todo. Un hombre se hizo famoso en Fukushima, desgraciadamente famoso, porque había bajado a por un recado, había tenido que transportar su vehículo a otro pueblo cercano donde sí que llegó el agua, pero ya no con la furia de donde estaba su casa, con toda su familia, con todos sus hijos, con su mujer, con su padre. Al regresar, imaginamos la angustia de este hombre, todo su mundo había desaparecido, toda su familia, todo su universo eran unos cascotes de ladrillo en mitad de un agua negra, visto y no visto. ¿Imagináis la sensación de culpabilidad? La sensación de no haber estado en ese instante, la sensación de ¿por qué he hecho esto? Él se fue a las 2:30 y a las 2:46 ocurrió el desastre. Esas historias tremendas, ¿no?, que se entrelazan en los designios imposibles e increíbles de la vida. Hay más experiencias, no con un niño, que es impresionante, con un niño de 3 años, con esos cuerpos desaparecidos que van apareciendo como en regueros, ¿no?, en rosarios después de mucho tiempo y de mucha búsqueda. Hay historias también con ancianos, por ejemplo, Diego. Efectivamente, como la que ocurrió en Onagawa, que está en la prefectura de Miyagi, una zona también que fue arrasada por el tsunami, y allí vive todavía hoy Kimura Nobuko, una mujer de 54 años que durante la tragedia se vio forzada a subir al tejado de su casa para evitar ser arrastrada por ese tsunami, y le ocurrió algo verdaderamente terrible, que es que mientras ella estaba subida en el tejado de su casa estaba intentando sujetar fuertemente la mano de su abuela que vivía con ella. No pudo ser, en medio de todo aquello la mano de la abuela se soltó. Esta mujer aún ve en sueños y en pesadillas cómo esta anciana se hunde bajo las aguas, es algo que la acompaña continuamente, y cuando fue rescatada, a partir de entonces no ha podido olvidar esto, ¿no?, esto que le ocurrió. La abuela jamás volvió a aparecer, sigue bajo el mar, bajo los restos de la catástrofe, y desde aquel día esta mujer, Kimura, siente un terrible sentimiento de culpa. Se cree que ella fue responsable por haber soltado la mano de la anciana, ve la cara de esa mujer pidiéndole ayuda desesperada, guarda todavía el anillo que la abuela perdió aquel día durante la catástrofe. Cada vez que lo mira lo recuerda, pero ocurrió algo, Iker, y ocurrió algo 6 meses después del desastre. Una noche también la señora Kimura no podía dormir, tenía insomnio, y fue entonces cuando la imagen de esta anciana apareció frente a sus ojos. No estaba sola, estaba acompañada por su marido, por su abuelo, que había muerto en diferentes circunstancias. Ella lo contaba así en el documental. Sentí una presencia cálida que poco a poco se tornó en una figura nítida. Fue como una neblina que trataba de formarse y que desaparecía después. La abuela llevaba un kimono de seda de color morado. Creo que era de seda pura y estaba repleto de crisantemos bordados. Tenía su habitual expresión de calma en la cara. Estaba sonriente, muy sonriente. Tanto ella como mi abuelo tenían una sonrisa amable. Y ambos me estaban mirando. Aquello duró entre unos 5 o 10 minutos, supongo. Creo que fue algo así. Pero fue algo que había estado anhelando. Así que me sentí realmente bien. Resulta curioso comprobar otra de las estadísticas de este estudio de los fantasmas de Fukushima. Yo creo que el último gran ejemplo de fantasmagoría y apariciones en el mundo moderno, trazado con una investigación periodística. El anterior a este tiene que ver con otro tsunami, si recordáis. 2004, el gran tsunami de Indonesia, y también la presencia de, en este caso quizá más violenta, en las playas, en algunos lugares del desastre,
con auténtico temor, porque las personas veían reproducciones de la tragedia, ¿no? Personas hundiéndose cuando no había nadie y todo estaba en calma. En este caso, y puede ser singular, y ahora lo debatiremos y lo comentaremos, los aparecidos vienen, sea lo que sean, para dar calma. Pero ocurre en tiempos ya lejanos de la tragedia. Esto es curioso, 3 meses con el niño, 6 meses con esta mujer. Si su mente está en ese umbral, está en pleno duelo, es curioso que no ocurra antes, porque sabemos muy bien, en las fenomenologías cercanas a la muerte de personas queridas, que es casi inmediato cuando empiezan a aparecer los fenómenos, cuando empezamos a tener visiones. Aquí están como prolongadas en el tiempo. Ha habido un paréntesis. Yo no voy a decir que cuando se empieza a olvidar, pero seguramente a los 6 meses, cuando la naturaleza sigue su curso y a pesar de lo increíble uno empieza ya a volver a la vida, ¿no? Y de pronto la imagen, la imaginación y la pesadilla ocurren desde el primer día, pero hay algo que el testimonio destaca y distingue perfectamente de lo que es una imaginación o pesadilla. Es lo que ocurre siempre con el misterio. Quien está viéndolo sabe perfectamente que no tiene que ver con lo otro. Y es una experiencia, ojo compañeros, reconfortante. Una experiencia que realmente llena de paz a una gente con mucho dolor. Daban un detalle, Diego, que es curioso, el kimono, ¿verdad? Yo lo mencionaba antes también. Efectivamente. La abuela aparece con un kimono. Efectivamente, la abuela aparece vestida con un kimono, característico de aquella zona, y es una de las características comunes que Andrés Pérez Riobó nos comentaba que se producen en casi todas las apariciones que tienen que ver con este asunto. Si lo escuchamos. Antiguamente, ¿no? En las historias de fantasmas tradicionales, pues la verdad es que se parece mucho a todas las historias de fantasmas, ¿no? Y todos los fantasmas tienen unas características similares. Y unas sí que se parecen vestidos de un kimono blanco, ¿no? Ese kimono blanco es la mortaja, ¿no? Que aquí en Japón, pues la mortaja es un kimono blanco, y como fueron, bueno, despedidos, ¿no? de este mundo con ese kimono, los fantasmas se aparecen también llevando ese kimono. Después, otra característica, por ejemplo, es que los fantasmas de las historias tradicionales suelen ser mujeres. Hay muy pocas historias de fantasmas que sean hombres, y eso, bueno, esto no está muy claro porque es así, pero bueno, parece ser que, bueno, hay explicaciones de tipo sociológico, ¿no? En una sociedad básicamente desigual, ¿no? Donde los hombres estaban muy por encima de las mujeres, pues las mujeres tras morir volvían, ¿no? Convertidas en fantasmas para vengarse de esta desigualdad, de la discriminación que realmente vivían. Escuchamos estos lamentos, ¿no? De mujer convertidos en canción, procedentes del último samurái, y realmente en Japón ha habido una sociedad muy machista que ha mantenido a la mujer como mera sirvienta durante larguísimos periodos de tiempo. Se habló de la aparición del fantasma y del temor a una especie de culpa reprimida por parte de los seres humanos varones, y que las apariciones de los yurei, o figuras que ahora todos se comprenderán, ¿no? Las grandes figuras del terror japonés son mujeres que regresan de cara muy pálida y pelo muy largo y muy lacio y muy oscuro, o niños. No son los hombres, no son los adultos. Una sociedad que margina bastante y que donde el varón adulto tiene una predominancia quizá excesiva, evidentemente, parecía que había una represión de sensaciones y que volvían en forma de fantasmas y de mitos para azuzar ese sentido de estar haciendo algo mal. Curiosamente, de este estudio, y esto es, a mí me parece un material, amigos, antropológico de primer nivel, en estos fantasmas de Fukushima, con el desastre de una central nuclear añadido a toda una zona amplísima con un tsunami, resulta que hay un cambio. Los visitantes lo hacen para dar paz. Y 2, hay un cambio, ¿no? Porque los yurei, las aparecidas sobre todo, eran completamente diferentes a lo largo de la historia de los siglos de Japón, Diego. Efectivamente, decías que estos encuentros son positivos. Efectivamente, en este segundo encuentro que hemos escuchado, la señora Kimura, por cierto, acabó la historia, Iker, se sintió con fuerzas después de encontrarse a su abuela. Fue, de hecho, a buscar recuerdos al centro donde se han recopilado todas estas fotos que se encontraron entre los restos del tsunami, y allí consiguió localizar un montón de fotos precisamente de su abuela, en la que aparecía siempre feliz, y fue al volver a ver su expresión sonriente cuando pudo empezar a superar su trauma. Efectivamente, comentabas la diferencia
diferencia entre los yurei tradicionales y los actuales, también Andrés Pérez Riobó, el historiador, nos hablaba sobre esto. Es decir, son las almas de los difuntos que vuelven a este mundo, ¿no? Tienen alguna tarea pendiente y vienen a este mundo. Hay una diferencia muy clara entre los fantasmas, los yurei tradicionales y los yurei, los fantasmas que está estudiando ahora Shuyo Kuno. Y la diferencia es que antiguamente los fantasmas que venían a este mundo eran malignos. Venían porque habían, bueno, por ejemplo, habían sido asesinados de alguna forma dramática y venían a vengarse, volvían a este mundo a vengarse. Todas las historias de fantasmas antiguas son de este tipo, ¿no? Almas en pena que no pueden descansar tranquilamente y por eso vuelven a este mundo. En cambio, los yurei, los fantasmas que ahora mismo estudia Shuyo Kuno, no son malignos. Todas las apariciones son positivas. Precisamente esta noche, si Dios y el cosmos quieren, estrenaremos la parte más lúdica, pero también llena de mensaje. Yo me he ido dando cuenta de Retromundo. Hablamos de un robot muy famoso en España, Mazinger Z. Si tenéis recuerdos ya podéis empezar a escribir. Hay un significado profundísimo, interesante, sobre el que se debatió incluso en las revistas políticas españolas. Pero hay una cosa que está muy clara. Este mundo de lo japonés contrasta con el nuestro por su creencia y por su plasmación en la imaginería de todo lo que tiene que ver con los seres sobrenaturales. Los yurei, cuando llegan al cine, transforman el cine y llegan con un viento nuevo de un miedo no conocido, porque no se parecían a nada de lo que Occidente estaba descubriendo. Fueron como esa impresión enorme. Cuando se descubre, por ejemplo, la novela nórdica de Crímenes, que tiene un impacto de 2, 3, 4 años, es porque realmente la mentalidad es diferente, porque nos sorprende esa frialdad. No somos así. Eso ocurrió hasta con los niños y no tan niños en la España del año 78, y eso ocurre en Japón y se sigue manteniendo. La tradición mantiene estos seres, los yurei, a veces tirándose del pelo, a veces quemándose las piernas y los pies, aparecen con gestos de dolor. Películas célebres, recientes, nos lo han mostrado. Lo curioso es que todo esto se produce después de un shock emocional brutal, como ocurrió en el tsunami del 2004. Aquí en Fukushima, 2011, en todas estas zonas concretas del Japón, decir Fukushima, como dice nuestro amigo Carlos Chevalier, sería un error. Es solo una parte de todo el entorno que se ve afectado. Pero claro, antes lo hemos hecho con la alarma, ¿verdad? Os ha impresionado la alarma, ¿verdad? Ese sonido de la alarma. ¿Por qué os ha impresionado, por cierto? La fuerza de los sonidos. ¿Por qué? Bueno, es como escuchar una alerta de un peligro que viene, y fíjate, yo creo que esto tiene tanta fuerza sin la propia imagen, porque el sonido de esa alarma dice mucho más que lo que pueda aparecer en el vídeo, ¿no? Nos pasa como con el cerdo grabado por Antonio José y Mariano Revilla, ¿no? Sí, que los sonidos además impactan de una forma al no ver imagen mucho más poderosa. Fíjate, cuando vives, como yo he vivido cerca del mar durante algunos años y además en una zona sísmica como es la zona de Levante, cuando los seísmos se producen en el mar, ese ruido que proviene de dentro de las olas, que parece que te va a tragar, y son simples olas, que no llegan a mucho más. Imaginaos cuando se oía esa ola gigantesca del tsunami de Japón arrasando todo, y cuando esa alarma empieza a pitar y sabes que ya no puedes hacer absolutamente nada. ¿Qué es lo que pasaba con la alarma? Que no había tiempo. Era una alarma casi lacónica, si se me permite la expresión, ¿no? Un poco poética. La propia alarma sonaba como ¿qué haces tú, material de los humanos, si contra la fuerza del planeta no tienes nada que hacer? Pues fíjate, Clara, vamos a poner ahora otro documento estremecedor que nos recuperaba Diego, que es la recogida de cuerpos, cuando empiezan a llegar los cuerpos, pero cómo afecta eso a la mente del hombre y la mujer de Japón, que no se parecen en nada a nosotros, pero como no se parece un pigmeo o una persona de los desiertos de Mongolia, ¿no? Tienen su creencia, su cultura, tienen milenios
en los genes de creencias y de animismo y de referencias del sintoísmo, donde todo está vivo. Cuando llegan los cuerpos, primero cuando se buscan los cuerpos y cuando llegan en masa, se produce, los periodistas captan con el sonido, de forma casi milagrosa, una banda sonora. Un lamento que se va haciendo común, que es espontáneo, que no es recreado, que surge y por eso tiene esa fuerza. Y uno entiende que después de ese shock, de esa cicatriz en la tierra y en el alma de ese pueblo, los fantasmas tienen que aparecer, tienen que estar, tienen casi una justificación. Ocurrió así. Son días después del 11 de marzo del 2011 en Fukushima. Y poco a poco, porque impresiona, diferentes voces se van sumando a las de las primeras mujeres, también de hombres. Hay un lamento común, ¿no? Es un lamento muy vivido, es un lamento muy auténtico, es como si alguien desgarrasen, ¿no?, por dentro, porque está viendo que la realidad de la naturaleza se ha llevado. Una naturaleza que está viva. Nosotros, los occidentales, nos hemos separado, nos creemos diferentes de la naturaleza, creemos dominarla, creemos estar por encima. El japonés medio cree que es una parte y que todo está vivo y en constante transmisión. Es como si la lengua marina, que era amiga, se hubiese rebelado por algo. Y ahí se produce un shock enorme que aún dura. Hablamos de cientos de casos, Diego, para concluir el informe, de una sorpresa que en Japón ha sido mayúscula, de una aceptación por parte del público japonés como una normalidad. Ahí están los fantasmas de Fukushima, y de un impacto que en Occidente sería impensable, ¿no? Efectivamente, y además, Iker, no solamente hay experiencias que involucran apariciones, digamos, físicas de esa persona, sino hay otra serie de encuentros que tienen más que ver con lo sutil, ¿no? Con señales, con fenómenos extraños que no deberían haber ocurrido. Por ejemplo, hemos conocido también la experiencia de Ayane Sudou, gracias sobre todo, Iker, debo decirlo, a Andrea Guillem de la redacción de Talon 4 y a Marta Zurita, que nos han ayudado con la traducción de estas historias. Gente milenaria que siempre se propone lo que sea con nosotros y que agradecemos un montón, que siempre que pedimos algo raro, como en este caso, la ayuda es inmediata, Diego, hay que reconocerlo. Efectivamente, así es. Bueno, pues ellas nos han traído la experiencia de Ayane Sudou, que te cuento rápidamente. Es una mujer de 25 años que trabaja todavía en una lavandería hospitalaria, que perdió a su padre en el tsunami. Su padre tenía 54 años, era muy divertido, siempre le hacía reír. Fue muy duro para ella aceptar la nueva situación, la muerte, la pérdida tan repentina de esa persona. Y 2 semanas después del desastre, encontraron el cadáver de su padre. Durante el funeral, al mirar un pequeño altar que había allí con la foto de su padre, Ayane reparó en algo que hasta entonces casi no se había fijado en ello. Y es que sobre su funeral, sobre el altar que había en el funeral de su padre, había un jarrón lleno de flores blancas, y recordó una experiencia muy extraña que había vivido días antes. Es que al ir a trabajar, ella había utilizado, por algún extraño motivo, se había intentado poner unos zapatos de trabajo que habían pertenecido a su padre. Pero al ir a ponérselo, dentro de esas botas de trabajo, de esos zapatos, justo en la zona del talón, se había encontrado con algo suave, con algo frío. Al ir a mirarlo, ella vio que allí había una flor blanca. No lo entendió en aquel entonces, solamente comprendió el profundísimo mensaje que aquella flor tenía durante el funeral de su padre, al volver a verlas en el altar del funeral. Extrañas señales, concatenaciones que evidentemente en una mente racional y lógica no tienen sentido. No se conexiona el cerebro para darles un sentido.
A Carmen y a mí, además, muchas veces nos han venido personas a preguntar, a veces con timidez, ¿no? En los más altos estratos incluso, en ocasiones. Y siempre es lo mismo, ¿verdad? Si te das cuenta, después de la muerte de un ser querido, repito, con timidez, pero se van soltando, pues me ha pasado esto, y no sé cómo interpretarlo. Hay como un temor a seguir las señales, cuando a lo mejor las señales están por eso. Las señales quizá, yo no tengo ninguna verdad, pero las señales quizá, por lo que vemos, están hechas para cada uno. No tienen por qué ser compartidas con los demás, son importantes para uno y por tanto ya tienen un sentido, ¿no? Qué temor hay a veces de seguir ese conducto, ¿no? De las señales. Decenas de casos de este tipo en Fukushima, pero sobre todo nos quedamos, que creo que es lo importante, con una sensación no de horror ni de terrible oscuridad, como a veces tiene el mundo sobrenatural japonés. Paz, armonía, calma. Gente que lo ha perdido todo y que no se quita la vida porque ha habido una aparición. ¿Qué opináis vosotros? Por cierto, que había un caso, a mí me impresionó, que recordaban Santiago Camacho y Carmen hace tiempo, para que veamos hasta qué punto esto llega. Porque esto es hoy, está pasando hoy, con gente que no vive en un campo de concentración del Japón antiguo de guerra, hoy, con tecnología, internet, satélites, y ellos más que nosotros, vamos, y una conciencia, ¿no? Del avance tecnológico. Y de pronto, ¡pum!, surge todo esto. Hubo una ciudad en Japón, Shanxi, si no me equivoco, que es Shanxi, que es otro ejemplo, ¿no? En Taiwán. Y de repente se dejó de... Hablamos de una zona del planeta y de repente se dejó de construir, era como el futuro. Es la única imagen que me parece similar a esto que hemos contado, ¿no? Pensando en el futuro, se encuentran con lo ancestral y con el miedo, ¿no? En este caso con el miedo. Sí, bueno, y pasó como en el tsunami de Japón, cuando se empezaron a reconstruir algunos de los centros comerciales, por ejemplo, de esas localidades, algunos supermercados. Muchos trabajadores dejaron de hacerlo ante los lamentos, los llantos que escuchaban de las personas que habían fallecido allí. Eso siempre lo tienen muy presente. También alguna gente que recogió jarrones o cosas que habían quedado de otras pertenencias, de otras casas, los pusieron en sus viviendas, y cuando empezaron a ver apariciones dentro de sus propios dormitorios de personas, según decían, amputadas, que creían que habían muerto así, esos jarrones fueron devueltos a sus lugares, a donde los habían recogido. O sea, que habían obtenido algunos objetos, me has vuelto a recordar a Les, y lo que decía, que nunca había que coger objetos de este tipo, los tenían como testimonio, como recuerdo, como lo que sea, y a raíz de llevar el objeto a las casas, aparecían los mutilados. Sí, las personas, ellos creían fervientemente que eran las personas a las que habían pertenecido esos objetos, que por alguna causa no querían separarse de lo que era conocido para ellos. También muchos testimonios de gente que había visto cómo en un último momento, después de las sirenas, la gente intentó subirse a los sitios más altos de sus localidades. Y meses después aseguraban ver corrientes de personas que subían a esas pequeñas montañas o montículos para intentar salvarse de esa ola gigantesca, o los taxistas que no querían pasar por determinadas partes de esas localidades arrasadas por el agua, porque en alguno de los casos habían cogido a lo que ellos aseguraban que era un fantasma que los había llevado hasta el sitio donde habían muerto.